Muy buenas noches, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, miércoles 2 de septiembre. El día de hoy vamos a comenzar con un webinar relacionado a cuál es la actualización en este momento, mes de septiembre del año 2020, del uso que se le ha dado al Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. ¿Cuáles han sido los avances? ¿Cuáles son los números y los indicadores que a la actualidad se han podido reflejar tanto en beneficio de Perú como en beneficio de China, dependiendo de la partida arancelaria de algunas mercancías en particular y tomando en cuenta también el tipo de cambio? El webinar de hoy lleva por título Tratado de Libre Comercio con China, uso del portal de acuerdos comerciales. ¿Okay? Mi nombre es José Gerardo Podestá, soy especialista en proyectos de emprendimiento e innovación, sobre todo me especializo en el desarrollo de oferta exportable para el mercado internacional. Trabajo como consultor, docente, tengo mi propio emprendimiento en el rubro de cuero vegetal. De profesión, administrador de empresas y administrador de negocios internacionales. Muy bien, comencemos a explorar el portal de acuerdos comerciales. Primero, vamos a dividir esta presentación, este webinar, en tres partes. La primera, donde vamos a hacer una revisión completa del portal de acuerdos comerciales vigentes en este momento. Número dos, vamos a dedicar la segunda parte de este webinar a conocer un poco más de cómo podemos obtener información de los beneficios a los cuales podemos acogernos en este Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. Y la tercera parte del webinar va a estar enfocada a conocer algunos datos actualizados como resultado de haber aprovechado este Tratado de Libre Comercio. ¿Okay? Ahí nos enfocaremos en los datos estadísticos, en evaluación de tendencias. Vamos a ver también las proyecciones a futuro, utilizando, claro, como variable externa, en este momento, variable casi impredecible, el tema del COVID-19 y el impacto que puede generar en los distintos rubros en los cuales se realizan exportaciones. Muy bien. En primer lugar, vamos a revisar de manera veloz cuál es el uso del portal de acuerdos comerciales. ¿Ok? En realidad esta plataforma o esta página es bastante, puesto que el nombre con que también la vas a identificar es el mismo, acuerdoscomerciales.gov.pe. ¿Ok? El acceder a esta página es sencillísimo. El enlace es www.acuerdoscomerciales.gov.pe. ¿Qué página es esta? Es la página donde vamos a encontrar la actualización y el avance de la negociación y firma de los acuerdos comerciales que hasta el momento tiene firmado el Perú. Esta plataforma está respaldada por el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. Es decir, recae sobre el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior la actualización constante y frecuente, sobre todo en el tema de noticias sobre los acuerdos comerciales. ¿Okay? Esta es la plataforma principal, el enfoque de partida. Vamos a identificar que en la parte superior tenemos 6 pestañas. La pestaña de inicio, donde nos aparece información general, ¿ok? Información relacionada a las últimas actualizaciones que se vienen manejando hasta el momento. En este caso vamos a identificar que en inicio lo primero que nos está mostrando la página de acuerdos comerciales de Perú es el acuerdo de libre comercio entre Perú y Australia. ¿Ok? El acuerdo de libre comercio entre Perú y Australia, el cual ha entrado en vigencia el 11 de febrero del año 2020. Es decir, este año, a inicios de este año, en el primer trimestre de este año, entró en vigencia este acuerdo de libre comercio entre Perú y Australia. Sin embargo, no se ha podido sacar aún demasiado provecho de este tratado de este acuerdo comercial que se firmó entre Perú y Australia, debido a que tan pronto entró en vigencia a partir del 11 de febrero del año 2020, solamente se pudo obtener datos en la información del cierre del mes de febrero. ¿Ok? Al cierre del mes de febrero se pudieron obtener datos no completos
sobre el aprovechamiento de este acuerdo comercial, debido a que, en realidad, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿ok?, de la mano con la Administración Aduanera y la SUNAT, realiza una actualización constante trimestral del aprovechamiento de los acuerdos comerciales. ¿Qué quiere decir? Cada 3 meses se evalúa el impacto que tiene un acuerdo comercial o un tratado de libre comercio. El avance de ese estudio se da siempre cada 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que en un año tenemos 4 reportes, cada reporte con un periodo de 3 meses. En este caso, el acuerdo entró en vigencia en febrero del año 2020. Se supone que para el 11 de mayo ya deberíamos haber tenido un primer informe, un primer reporte sobre los avances del aprovechamiento que existe en base a este acuerdo de libre comercio. Sin embargo, ya nosotros sabemos que, si bien es cierto, el 11 de febrero inició las actividades con este beneficio, tanto a los procesos de importación para consumo de mercancías que vienen de Australia, para tener en cuenta esos 3 meses teníamos que haber esperado al periodo de mayo. Producto del COVID-19 no hemos tenido mayor registro del aprovechamiento de ese acuerdo comercial. ¿Ok? Tampoco se tuvo información completa a finales del mes de febrero. ¿Por qué? Recordemos que entró en vigencia el 11, es decir, es casi la mitad del mes que se tiene registrada en el mes de febrero de manera, digamos, informal, no de manera oficial. Todavía no ha sido publicada esa información de manera oficial. Esta información que ves aquí, la del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Australia, es la última novedad que está publicada en esta plataforma en acuerdoscomerciales.gov.pe, puesto que es lo más resaltante hasta el momento y es lo último sobre lo cual se ha trabajado en procesos de negociación buscando algunos beneficios, ¿ok?, en el mercado internacional. Dado que es el último acuerdo de libre comercio sobre el cual se ha estado trabajando, es que aparece en la parte de, bueno, inicial de la pestaña de inicio. ¿Ok? Esto como punto principal. Con el cual ingresas a la plataforma de acuerdoscomerciales.gov.pe, lo primero que te va a aparecer es la pestaña de inicio y la información más actualizada que tenemos hasta el momento relacionada a acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica, acuerdos sectoriales, etcétera. Esta es la información más actualizada que tenemos y que ha entrado en vigencia este año. Sin embargo, no es la única información que vamos a encontrar. También vamos a tener acceso a la segunda pestaña, a la de acuerdos comerciales. Pero ¿qué información voy a encontrar en los acuerdos comerciales? Vamos a encontrar todos los acuerdos comerciales vigentes, por entrar en vigencia, y que están en proceso de negociación. ¿Ok? Nuevamente, en la pestaña de inicio nos salen las últimas actualizaciones en cuanto a acuerdos y tratados, en cuanto a firmas, actualizaciones, revisiones o ingreso a vigencia de cada uno de ellos. En este caso, en la actualidad, la última publicación que aparece y la más actual es la entrada en vigencia de este acuerdo de libre comercio entre Perú y Australia. En la pestaña de acuerdos comerciales ya no tenemos acceso a una información que es la más actualizada. Tenemos acceso a qué? A la relación completa de todos los acuerdos comerciales en vigencia a la actualidad. ¿Ok? Todos los acuerdos comerciales que se encuentran en vigencia en la actualidad. Tenemos los que están por entrar en vigencia, que bueno, están en esa condición porque todavía se están llevando a cabo las rondas de negociación. Todavía se están estableciendo algunas pautas en base a que el ajuste de negociar algunos aranceles o algunos beneficios en cuanto a gestión documentaria para algunas partidas. Esto sobre todo lo vemos en este preciso momento con Brasil, donde se auguraba al inicio de este año, a inicios del año 2020, que para el mes de septiembre, es decir, justo para este mes, ya íbamos a entrar en vigencia con el acuerdo comercial que tenemos con Brasil. Sin embargo, producto del COVID-19,
se ha aplazado la entrada en vigencia de este acuerdo comercial con Brasil para el mes de enero del año 2021. Eso como expectativa, ¿no? De manera tentativa. Sin embargo, en base a los acontecimientos actuales, puede darse el caso en que ese acuerdo comercial, que es el más inmediato de los que están por entrar en vigencia, el acuerdo comercial con Brasil, si bien es cierto, no ingrese en vigencia a inicios del año 2021, tenga que moverse unos 2 o 3 meses más. Pero de todos los que están por entrar en vigencia, ese acuerdo comercial con Brasil es el que prácticamente ya está a un paso de cerrarse. Está a un paso de cerrarse. Como les dije hace un instante, a fines del 2019 ya se había planificado que este acuerdo comercial de Brasil iba a entrar en vigencia en el mes de septiembre de este año. Sin embargo, producto de la pandemia, se ha movido la fecha en el mes de julio para que pueda correr hasta el mes de enero del año 2021. Eso si es que hasta el momento se respetan y se mantienen las estipulaciones que se han colocado en el acuerdo. Pero, dada la situación, la pandemia que estamos viviendo en este momento a nivel global, puede darse el caso que se vuelva a renegociar algún tipo de beneficio, algún tipo de condición en particular para algún determinado tipo de mercancía, tomando en cuenta que la coyuntura actual es completamente distinta, ¿no? Ha cambiado inclusive la frecuencia de compra, el estilo de vida del cliente, del consumidor, tanto peruano como brasilero. Y en negociación son los que todavía no tienen una definición o estructura completa en cuanto al armado del borrador del acuerdo comercial. Es decir, todavía se está llevando rondas de negociación que en promedio son entre 3 a 6 con cada una de estas naciones. Sin embargo, todavía no podemos decir que hay algo claro, a diferencia que las que están por entrar en vigencia. Esta información la vamos a encontrar en la pestaña de acuerdos comerciales. Pero hay otro dato también importante que encontramos en la página de acuerdos comerciales, la pestaña de cómo exportar. Profesor, pero eso se parece muchísimo a la página de PROMPERÚ o a la página de CISEX. Me imagino porque en la página de CISEX o en la página de PROMPERÚ yo voy a encontrar información sobre la ruta exportadora. No creo que sea información de la ruta exportadora la que voy a encontrar aquí en cómo exportar. A ver, creo que tenemos una consulta. Dogni, si no me equivoco. Dogni, dime, ¿cuál es tu consulta? Puedes escribirme en el chat o si puedes activar el micrófono, excelente. Muy bien, si gustas me puedes hacer la consulta por el chat o en todo caso levantando la mano y usas el micrófono. ¿Ok? A ver. Recordemos entonces, en la plataforma de inicio, las últimas actualizaciones, lo último que tenemos hasta el momento, y hemos indicado que es el acuerdo de libre comercio entre Perú y Australia, que entró en vigencia el 11 de febrero de este año. Sin embargo, como la evaluación se realiza de manera trimestral, se suponía que en el mes de mayo se iba a emitir el primer informe de aprovechamiento. Lamentablemente, producto del COVID, no ha habido información sobre el aprovechamiento de este beneficio. Los acuerdos comerciales, me dice Dogni, que aún no están en vigencia, se pueden visualizar, todos los acuerdos están en español. Ya, los acuerdos comerciales que aún no están vigentes, ¿ok? Que aún no están vigentes, sí se pueden observar por medio de una descarga directa del borrador. Pero, ojo, no necesariamente los vas a encontrar en idioma español. Estos que están por entrar en vigencia, ¿ok? Todavía están publicados en un formato borrador. No todos tienen un formato borrador, solo hay 2 o 3, si no me equivoco, que están publicados en un formato borrador. ¿Ok?
Pero, como todavía no han sido publicados de manera oficial, porque todavía no están en vigencia, y para eso se necesita la publicación en el Diario Oficial Peruano, ¿qué necesitamos? En algunos casos, esos borradores que vamos a encontrar en los acuerdos que están por entrar en vigencia, no los vas a encontrar en español. Los vas a encontrar en el idioma del país con que se firmó ese acuerdo. Solo en algunos casos los encuentras en español. Pero de los que están en negociación, no vas a encontrar todavía ningún borrador, porque aún están en proceso de negociación. La pestaña de cómo exportar, como les dije hace un instante, podría confundirse mucho con que, profesor, ¿cómo exportar? Esa información la puedo encontrar en CISEX o la puedo encontrar en PROMPERÚ. Y es más, en CISEX y en PROMPERÚ aparece como guía para exportar, aparece como documentos del exportador, aparece inclusive la ruta exportadora. ¿Por qué tendría que revisar la información en acuerdos comerciales? ¿Por qué no revisar esa información en la página de CISEX? ¿Qué diferencia hay? Lo que pasa es que cuando revisas la información en la plataforma de CISEX o PROMPERÚ de cómo exportar, te sale la ruta exportadora, guía del exportador, documentos para exportar, te salen algunos inclusive formatos de los documentos en blanco y hay una guía para llenar documentos. Esa información es más operativa en el aspecto documentario, a eso me refiero. Sin embargo, en la página de acuerdos comerciales, cuando nos vamos a cómo exportar, mira la información que vamos a obtener. Es mayor información frente a la que tenemos en la página de CISEX o a la página de PROMPERÚ. ¿Por qué? Acá tenemos manuales. Aparte de los manuales, tenemos instituciones oficiales y publicaciones actuales. Por ejemplo, para trabajar en el rubro de comercio exterior, comercio internacional, nosotros sí o sí debemos manejar la Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas. Al revés y al derecho. La ley, el reglamento, el Arancel Nacional de Aduanas, información bibliográfica de acceso libre y gratuito en la página de la SUNAT. Sin embargo, esa es la información oficial. Esa es la información que sirve como punto de partida. Es más, es información que viene en el examen de la IATA que vas a rendir en la SUNAT. ¿No? Casi todas las preguntas del examen de la IATA que vas a rendir en la SUNAT para ser auxiliar de despacho oficial y tener tu código de registro como auxiliar oficial, casi todas esas preguntas salen de la ley, de reglamento. Te vienen algunos cuantos casos para realizar búsqueda de partidas arancelarias o cálculo de tributos, etc. Pero, ¿qué es lo que nos falta? El aspecto operativo, los procedimientos, pero ya establecidos de manera concreta, de manera ordenada. Porque la ley y el reglamento me dan información en general. Yo necesito una guía para poder realizar los procedimientos de manera ordenada. Necesito una guía que me diga cómo es que estos operadores que yo puedo conocer en la ley, cómo es que esos regímenes aduaneros de la ley y del reglamento pueden aplicarse para mis intereses personales. Necesito una guía que me diga cuál es el primer operador al que tengo que ir, cómo hago en este caso el mandato electrónico. Después, cuáles van a ser las funciones de ese agente de aduana o auxiliar de despacho oficial, cómo va a trabajar conmigo, qué procedimientos sigue, modificaciones, etcétera. Para eso, la ley y el reglamento no te brindan una información a detalle. Y esa información tampoco la encuentras en CISEX ni tampoco en la página de PROMPERÚ. Esos manuales y guías oficiales las encuentras acá. Por ejemplo, la guía práctica del importador. Te establece toda una cadena logística para realizar un proceso completo de importación para consumo o aplicar a la logística de abastecimiento, acopio o importación. Una guía para el exportador, tu guía para que hagas logística de distribución o exportación, al detalle. Guía de orientación al usuario de transporte terrestre, si vas a recurrir como usuario a un transporte aéreo o un transporte marítimo.
Acá tienes una guía para orientarte y conocer un poco mejor como usuario o cliente cómo se trabaja con cada uno de estos medios de transporte. Tienes una guía inclusive en la cual vas a tener información de los envases y embalajes. ¿Para qué, profesor? En la página de CISEX nosotros teníamos el acceso a RAM, ¿no? El RAM de PROMPERÚ. ¿Qué es eso? Los requisitos mínimos de acceso al mercado. Y ahí nos decían qué tipo de envase y embalaje utilizar para nuestra mercancía. Pero aquí en la página de acuerdos comerciales nos dan la guía de cómo evaluar cada uno de esos envases o embalajes acondicionados para determinado tipo de mercancía. La guía para competitividad cambiaria del sector exportador, guía serie PPMIPE, catálogo de oferta exportable de pesca. Ya nos vamos a un rubro en particular, ¿no? La oferta exportable de pesca actualizada. El catálogo de productos agrícolas. Inclusive puedes acceder a fichas técnicas de algunas mercancías, al menos para tenerlas como referencia antes de que inicies con tu primera exportación o tu importación. Eso sí revisamos los manuales. Pero hay otro dato importante. Tenemos también información que viene de instituciones oficiales. Tenemos toda la operatividad aduanera de la SUNAT. Toda la operatividad aduanera. Tenemos información de cómo trabajar con el BUCE, la ventanilla única de comercio exterior, cómo registrar nuestro RUC, la clave SOL, el funcionamiento, etcétera. Tenemos información sobre el entrenamiento de la OMC sobre negociaciones comerciales internacionales. Esta es una sesión o capacitación gratuita que se lleva con frecuencia cada 2 meses. No hay certificación de por medio, pero es una capacitación gratuita, es un entrenamiento en base a las estipulaciones de la OMC para que aprendas a realizar un proceso de negociación comercial internacional. ¿Cómo estableces un proceso de negociación? Si vas a ir a una feria a exponer tus productos, ¿cómo debes negociar con tus potenciales clientes? Si vas a ir en misión comercial a una feria, ¿cómo negociar cuando tengas la ronda de negociación con cada uno de los proveedores que te interesan? Información sobre los acuerdos comerciales en el mundo y los aranceles que se cobran en el mundo, ¿no? Es decir, cuál es la actualización de los aranceles, cuáles son los porcentajes activos en este momento a nivel internacional. Otro tipo de información que también es bastante relevante son los gremios exportadores que están vinculados a la Administración Aduanera y la SUNAT, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores, ADEX, y la Sociedad de Comercio Exterior. Información complementaria para algunos documentos, ¿no? Por ejemplo, para sacar tu certificado de origen, para que te ayuden en la elaboración de tu ficha técnica. Y tenemos estadísticas de carácter internacional, ¿no? Estadísticas, por ejemplo, del Banco Mundial en cuanto a comercio exterior, comercio internacional. Y esto sí, no está actualizado, pero hasta el año 2018, no, hasta inicios del 2019 tenemos acceso a las revistas de inteligencia de mercados, ¿ok? En un formato virtual. Otra pestaña que también es súper importante revisar son las estadísticas. ¿Ok? Noticia lleno porque ya hemos visto cuáles son. Estadísticas. Si bien es cierto, yo puedo buscar también información de estadísticas en la página de CISEX, mis estadísticas van más al aspecto comercial, pero vinculado para una empresa privada. En la página de CISEX yo puedo poner la partida arancelaria, le doy clic a buscar y puedo identificar en base a esa partida cuáles son los principales países importadores de esa partida, los principales países exportadores de esa partida, principales destinos internacionales para una exportación peruana de esa partida, principales empresas privadas que exportan desde Perú ese tipo de mercancía. Es decir, información dirigida o orientada a una partida y a una empresa privada. Sin embargo, en la página de acuerdos comerciales no voy a encontrar la información por partida arancelaria. Voy a encontrar la información a un nivel macro, a un nivel muchísimo más amplio, a un nivel mucho más completo.
¿Ok? Un punto de partida, digamos, que es bastante general, que podría ayudarte para realizar un estudio de mercado y partiendo de ello, recién revisar la página de CISEX, donde vas a encontrar la información, pero ya de manera mucho más puntual, de carácter interno o local. Algunos datos, bueno, los datos de contacto, vamos a revisar. Por ejemplo, vámonos a la segunda parte de este webinar. Si me interesara revisar, por ejemplo, cómo va el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. Como ingreso le doy solamente clic acá al país y automáticamente me va a salir el Tratado de Libre Comercio. Me sale una breve reseña explicándome cómo se dio el proceso de negociación, qué es lo que se incluye en el tratado, cuáles son los puntos más resaltantes en ese tratado y cómo va hasta el momento ese acuerdo, ¿no? ¿Qué potencial de acogida es la que tenía? Eso en información de inicio. Sobre el acuerdo voy a tener un pequeño esquema donde voy a encontrar dónde se inició el estudio de factibilidad, es decir, dónde se evaluó la posibilidad de firmar el acuerdo, cuándo se establecieron las negociaciones, cuándo se suscribió ese tratado, cuándo entró en vigencia y finalmente el inicio de las negociaciones de optimización, es decir, en búsqueda de mejoras de ese tratado de libre comercio. A ver, punto importante que también vamos a mencionar aquí. ¿Cómo es que nace la iniciativa para la firma de un acuerdo comercial? ¿De dónde nace la iniciativa para decidir firmar un acuerdo comercial? ¿Quién es el que propone que se firme un acuerdo comercial o un tratado de libre comercio? A ver, caballeros, señoritas, escríbanme en el chat. ¿Qué es lo que opinan? ¿Por iniciativa de quién consideran que el Estado evalúa, a solicitud de quién, imagina que el Estado evalúa la firma de un acuerdo comercial absolutamente nuevo o de un tratado de libre comercio? ¿En base a qué información? ¿A solicitud de quién? ¿De qué empresa privada? ¿De qué institución? ¿Quién creen que es el que propone? Nuevamente, ¿a solicitud de quién se evalúa la posibilidad de firmar un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio? En este caso, quien toma la iniciativa, vamos a analizarlo, ¿ok? A ver, para empezar, de primera mano, ¿quién maneja de manera directa los datos estadísticos de todo lo que ingresa y sale del territorio aduanero? La administración aduanera, ¿no es así? La administración aduanera es quien tiene un registro completo de todas las mercancías que ingresan y salen, con qué valor ingresan y salen, con qué frecuencia y provenientes de qué país. Por ende, la administración aduanera es la que tiene la información de primera mano. Pero la administración aduanera no trabaja de manera independiente. La administración aduanera trabaja de la mano con la SUNAT. Y la SUNAT viene a ser un organismo independiente que se autorregula. ¿Ok? No está subordinado absolutamente a nadie. La SUNAT recibe toda la información que le brinda la administración aduanera y evalúa si realmente hay una tendencia que debe considerarse con un grado de importancia tal que podría proponerse como iniciativa para un nuevo acuerdo comercial. Pero la SUNAT no puede tomar decisiones de ese tipo. La SUNAT tiene que informar al Ejecutivo, a uno de los ministerios. Todos imaginaríamos que se trata del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior o el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR. Sin embargo, no es así. La SUNAT reporta, envía este informe completo con los datos que ha podido analizar y evaluar
que han sido entregados por la Administración Aduanera al Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, la propuesta, la iniciativa de que se pueda firmar un nuevo acuerdo comercial nace de la información que levanta la Administración Aduanera y presenta a la SUNAT. Y la SUNAT a su vez lo propone al Ejecutivo. ¿A qué ministerio? Al Ministerio de Economía y Finanzas. Y ya ese Ministerio de Economía y Finanzas, el que junto con el Consejo de Ministros y posteriormente después con el legislativo evalúa la posibilidad, someten a votación, se lleva a cabo los procesos de negociación. Es así como se evalúa la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo comercial. ¿Ok? Esa información nace entonces como iniciativa de la SUNAT, producto de la información que ha levantado la Administración Aduanera. Y la propuesta llega directamente al Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, esta es la información sobre el acuerdo. Pero también voy a tener los textos del acuerdo. ¿Qué es eso, profesor? Justo la información de la que estaba hablando hace un instante su compañero. ¿Ok? Justo esa información sobre la cual nos había hecho la consulta, Dogne. Profesor, ¿qué tanta información voy a encontrar de los tratados, de los acuerdos negociados en vigencia o en negociación? Cuando ya se encuentren en vigencia, vas a encontrar la versión en español y en inglés. Cuando están por entrar en vigencia, es posible que encuentren solamente un idioma, o el inglés, que es el principal, que se comparte entre ambas naciones, y todavía quizás no el español. O en algunos casos cabe la posibilidad que como todavía están en proceso de negociación, lo encuentras en el idioma del origen del país, en el idioma de origen del país con el que firmas el tratado o el acuerdo. En la sección de textos de acuerdo vas a tener la información completa y detallada de la estructura de ese acuerdo comercial, la estructura de ese tratado. ¿Ok? Ahí aparece absolutamente toda la estructura al detalle. Profesor, ¿y puedo descargar toda esa información? Sí. Puedes descargar toda esa información en inglés o en español. Claro, algunas secciones solamente están en un idioma, ¿no? Por ejemplo, acá, la oferta de China hacia Perú solamente aparece en inglés. Todavía nadie se ha dado el trabajo de traducir toda la oferta china a Perú, toda la oferta china hacia nuestro mercado nacional. Nadie lo ha traducido hasta el momento. Por eso solamente vas a encontrar la versión en inglés. Muy bien, ahí tienes toda la información. Profesor, pero ¿qué otro tipo de datos voy a encontrar? Vas a encontrar los beneficios. ¿Ok? ¿En cuanto a qué? Números, datos estadísticos. Acá, por ejemplo, es donde yo puedo acceder a esta información. Revisar el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio. Me interesa saber qué tanto se ha aprovechado en los últimos meses, en el último año. Quiero evaluar los estudios de aprovechamiento. Puedo ver el reporte de comercio bilateral sin ningún problema. Acá tengo las listas. O puedo revisar también información de preguntas frecuentes. ¿Sobre qué? Sobre el acuerdo con China. Pero ojo, vámonos a ver los beneficios. ¿Cuál es el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo nos ha ido hasta el momento? Ojo, la información que les voy a presentar es solamente hasta el cierre del año 2019. Todavía no aparece publicada la información del primer trimestre del año 2020. ¿Por qué? Acuérdense que la cuarentena y el impacto que se generó producto del COVID en nuestro país fue entre el 13, 14 y 15 de marzo. ¿Ok? Por ende, no se pudo cerrar el mes de marzo de manera exitosa. Tomar información de manera incompleta de 2 meses y medio no es información fidedigna, no es información realmente seria o confiable. Por eso es que no se ha hecho una publicación del primer trimestre del año 2020. Solamente está la publicación actualizada hasta el cierre del año 2019. ¿Ok? Hasta el cierre del año 2019. Si no hubiéramos tenido ningún tipo de contratiempo en el mes de marzo, hasta el cierre del mes de marzo, en esos 3 primeros meses, se hubiera podido emitir una publicación oficial sobre el aprovechamiento de este Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. Sin embargo,
Ya sabemos que producto del COVID no se pudo cerrar lamentablemente de manera completa el mes de marzo. Y eso también generó un impacto negativo para este nuevo acuerdo comercial que había entrado en vigencia, ¿no? Con Australia, justo en el 11 de febrero de este año. Pero, para cerrar el año 2019, ¿qué tanto se ha aprovechado el Tratado de Libre Comercio? ¿Cuáles son los factores externos que han podido influir en este intercambio comercial? Para empezar, acá tenemos información de carácter comparativo, ¿ok? Sobre el PBI nominal, China y Perú. Bueno, hay una gran diferencia, obviamente. El PBI per cápita. El PBI per cápita también ha sufrido una gran variación. Entre Perú y China hay una diferencia bastante enorme. La cantidad de población o habitantes, la superficie, etcétera. Esta es información en términos generales. ¿Ok? En términos generales. Ahora vamos a ver cómo se ha dado ese intercambio comercial en miles de millones de dólares. De preferencia, los procesos de exportación, ¿ok? Los procesos de exportación, desde el año 2001 al 2019, las exportaciones en términos FOB han subido, sí, se han elevado considerablemente. Las importaciones en términos IF también han tendido al alza. ¿Ok? Pero ¿por qué menciona FOB y SIF? Porque son los dos incoterms que se utilizan con mayor frecuencia entre el intercambio comercial bilateral que existe entre China y Perú. Para las exportaciones peruanas se suele trabajar más con exportaciones en términos FOB. Y para las importaciones peruanas, ¿okay?, que vienen de China a Perú, se suele trabajar más con el Incoterm SIF. Por eso es que se utiliza como punto referencial de Incoterm para la actividad de exportación o importación. Y aquí es donde empezamos a ver cuál ha sido el impacto que se ha generado al final del año 2019. En cuanto a Perú, exportaciones de bienes a China, veamos cómo ha ido al cierre de todo el año 2019 nuestro volumen de exportaciones. En primer lugar, vamos a hacer una diferencia. Bienes tradicionales y bienes no tradicionales. Los tradicionales, en nuestro caso, vienen a representar el 95% de exportaciones. Los bienes, me refiero a mercancías, no tradicionales, para el Perú representan solamente el 5% de nuestras exportaciones. ¿Qué quiere decir? Nuestro país está especializado en exportar hacia China productos tradicionales, nuestros commodities, en un 95%. Es decir, casi la totalidad de nuestra oferta exportable hacia China son bienes tradicionales. Y ha tendido al alza. Del 2015 al 2016 ha habido un gran incremento. Del 2016 al 2017, de todas formas. Del 2017 al 2018 también, pero del 2018 al 2019 ha habido un estancamiento. Tanto así que la variación ha sido positiva, pero del 1%. Es como si el volumen total de las exportaciones del año 2018 se hubiera mantenido en el año 2019. No haya habido ahí un empuje adicional. ¿Okay? No haya habido ahí de por medio algún gancho comercial. Donde sí hemos tenido un considerable crecimiento, pero ojo, solo en términos y en números porcentuales, ha sido en la exportación de bienes no tradicionales. Si vemos la diferencia entre el año 2018 y 2019, para bienes tradicionales ha sido mínima, el crecimiento de un 1%, pero en los bienes no tradicionales el crecimiento ha sido del 30%. Hablando porcentualmente, ha habido un gran crecimiento. Porcentualmente, hablando en cantidades, no ha sido mucho comparado con los bienes tradicionales. ¿Y cuáles han sido estos? Por ejemplo, en el rubro minero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mira, date cuenta de esto. Mira que hay una constante. El Perú es un país exportador, sobre todo, de bienes que son considerados
mercancía de naturaleza minera, ¿no? Productos minerales, no minerales, mineral en crudo, en procesos intermedios, en barras, bloques, etcétera. ¿Ok? En el rubro minero hemos tenido, y obviamente por eso es que al país, a Perú se le conoce como un país minero, el 86% de nuestras exportaciones hacia China ha sido en el rubro minero. Y dentro del rubro minero hay un dato muy importante. Mira cómo es que han caído las exportaciones de cobre. Mira qué tan terrible ha sido esa caída. Negativo, menos 3%. En porcentaje no pareciera mucho, pero en cantidad sí. Es un monto considerable. Mientras donde sí hemos tenido un alza en oro y en la exportación de hierro. Donde también hemos bajado ha sido en la exportación de zinc tremendamente, ¿no? Tanto así que hemos llegado al menos 20%. Porcentualmente es un monto enorme, pero hablando en términos numéricos, no son muchas las unidades. Pero mira qué tal cambio ha surgido en el año 2018 para el año 2019. En el rubro pesquero también hacemos exportaciones. Vienen a ser el 11 de nuestros productos, el 11 de nuestras mercancías, el 11% de nuestras mercancías exportadas a China son de rubro pesquero. También han tenido un impacto bastante fuerte. Mira, la harina de pescado ha caído un 11%, las algas marinas 26%, el aceite de pescado un 7%, ¿ok? Lo que ha tendido a alza en este caso ha sido la exportación de pota, que obviamente es un recurso natural que tenemos en exceso acá en nuestro país, ha tendido al alza. Productos agropecuarios, la mayoría piensa que el Perú es uno de los países que exporta más productos agropecuarios, agrícolas al mercado chino. En realidad no. Solamente el 1% de todas nuestras exportaciones es producto agropecuario. Sin embargo, cuando hablamos de exportaciones de productos de Perú a China, la mayoría piensa en a productos agrícolas, frutas, verduras, cuando en realidad el rubro pesquero es mucho más atractivo. Productos agropecuarios solamente representan el 1% de nuestras exportaciones. Sí, ha tendido al alza, ¿no? Las uvas, el arándano, pero porcentualmente, en números, el rubro pesquero está muchísimo mejor. Y el minero, ni qué decir. ¿Mm? Y acá, bueno, pues son números casi mínimos, ¿no? Hidrocarburos, textiles, Perú exportando textiles a China, una baja enorme, ¿no? En los productos de tops de alpaca, por ejemplo. Prendas de vestir, bueno, un 70%, pero también es bajísimo comparado con el monto total. Esos son los números que nos deja el cierre del año 2019. Nuestras exportaciones, las no tradicionales, han subido enormemente. Las no tradicionales han subido, pero no demasiado. En porcentaje sí, pero en unidades no. En el tema minero, el cobre ha subido tremendamente. El hierro, de manera regular. Otros datos importantes que nos deja el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio. Las importaciones de fruta, por ejemplo. Todas las importaciones de fruta en miles, millones de dólares al mundo son de 12.552. Sin embargo, las exportaciones dentro de este monto total de volúmenes de importaciones que hace China de frutas, para el Perú solamente reflejan el 302. China, importaciones de fruta en miles de dólares, 12.552 miles de dólares. Ojo, y el Perú solamente ha contribuido con ¿cuánto? 302. Casi nada. Por eso es que ahora nos damos cuenta de esto, ¿no? Productos agropecuarios, 1%.
de la participación de todo el volumen de exportaciones, con aprovechamiento de tratado de libre comercio. Con tratado de libre comercio, imagínate. China, principales frutas importadas. Durión, las cerezas, el plátano, el mangostán, pistachos, uvas, kiwi, la pitahaya, la naranja, la almendra. Este monto de 12.552. Sin embargo, el Perú contribuye solo con 302, lo cual nos lleva a analizar qué se puede hacer, ¿no? Cómo aprovechar un poco mejor esa oferta exportable hacia China, tomando en cuenta que hay un tratado de libre comercio. Y es donde surge este esquema gráfico de evaluación de mejora de oferta comercial, mejora de propuesta de oferta comercial, donde se colocan tres anillos, el primero, el segundo y el tercero. El primer anillo que constituye los productos que China importa y Perú exporta a China. Es decir, los productos que China importa y que nosotros exportamos. En el anillo número 2, ¿qué es lo que aparece? Productos que China importa, Perú exporta, pero no exporta hacia China. ¿Ok? En este anillo número 2. Los productos que China importa, pero Perú exporta, no necesariamente a China. Es decir, China importa, pero de otros países, no tanto de Perú. ¿Ok? Son los productos que China importa, pero no exporta a China necesariamente. El aceite de oliva, el aceite de palma, la naranja, el plátano, muebles de madera. Y en el tercer anillo, el externo, el más grande, tenemos los productos que China importa, pero que Perú no exporta. Perú no los tiene considerados como oferta exportable. ¿Por qué hacemos esta gráfica? Porque acá viene la estrategia comercial que usa una empresa. Si estos son los productos que Perú exporta y China importa, a este nivel yo podría decir, si invierto en este rubro, que aparece acá en cualquiera de estos rubros, ya existe una cuota de mercado ocupada en el mercado chino. Sin embargo, me voy a este siguiente anillo, el número 2. Acá tengo los productos que China importa y que Perú exporta, pero no necesariamente a China. Mi estrategia estaría enfocada a qué. Si quiero irme a lo seguro, tendría que ir en el primer anillo. Sin embargo, debo saber que ya existen cuotas de mercado distribuidas entre todos los competidores. Va a ser difícil, es un océano rojo, es terrible entrar aquí. Opción 2, me voy al segundo anillo. Podría ser viable, pero acá el tema no es la competitividad que pueda generarse a nivel local o nacional, sino a nivel internacional. Acá tengo que buscar un factor diferenciador, un valor agregado, una propuesta de valor. ¿Ok? ¿Para qué? Para que las conductas, la tendencia de importaciones chinas siga ejerciéndose sobre las mismas mercancías que aparecen en el segundo anillo, solamente que bajo mi propuesta de valor, ¿ok? Bajo mi valor agregado, se considere mi oferta exportable peruana como tentativa para el mercado chino. ¿Ok? Acá existe un nivel de competitividad alto, es menor que el que existe aquí. Acá tu competencia es tanto nacional como internacional. Acá es internacional, solo internacional. Estarías entre un océano azul y rojo. Mientras que en este tercer anillo hay productos que China importa, pero el Perú ni siquiera tiene, no exporta. O si los tiene para el mercado local o nacional, no para el mercado internacional. ¿Qué quiere decir? O el Perú no cuenta con esa oferta exportable para poder comercializarla o ofrecerla a China, o el Perú tiene esa mercancía, pero no la ha podido adaptar de momento para el mercado internacional. Solamente se comercializa o inclusive hasta se puede estar desperdiciando en el mercado local. Acá, ¿qué necesitas? Acá ya no solamente hay un valor agregado, un factor diferenciador. Acá necesitas desarrollar o construir una propuesta comercial para el mercado chino que parte de qué?
de la aplicación de una inteligencia de mercados enorme que hayas realizado sí o sí en el mercado chino. Como que, por ejemplo, haber utilizado una herramienta ágil como el Lean Startup o el Design Thinking para conocer a fondo a ese consumidor o a ese cliente chino y adaptar la oferta comercial exportable peruana que no está aprovechándose hasta este momento para orientarse al mercado chino. Eso si tuvieras el producto que se comercializa en el mercado local, pero no en el mercado chino. Pero si no tienes la disponibilidad ni siquiera en el mercado local, no es que te crees cruzado de brazos. Acuérdate que existen empresas netamente comerciales que compran y venden, ¿ok? Compran y venden. La misma definición que tenemos en la Ley General de Aduanas del régimen de exportación definitiva nos dice, el régimen de exportación definitiva nos permite trasladar mercancías nacionales o nacionalizadas con rumbo destino al mercado internacional fuera de nuestra zona aduanera de manera definitiva. Pero nos dice mercancías nacionales o nacionalizadas. Por algo nos dice mercancía nacional y nacionalizada. ¿Qué quiere decir? Que existen países que no le compran la mercancía directamente al productor o al proveedor directo, sino a un intermediario que podría encontrarse en cualquier otra zona aduanera. Profesor, no le creo, revisen la Ley General de Aduanas, el régimen de exportación definitiva, van a encontrar que se refiere a mercancía nacional o nacionalizada, y por algo nos hace mención a ello. Por ende, lo más tentativo en este momento sería trabajar de manera riesgosa, pero con un potencial alto, en el anillo número 3. De manera medida, que requiere también esfuerzo, el anillo número 2. Y si quieres irte a lo seguro, pero vas a tener que luchar por precio, vas a tener que luchar por el nicho de mercado, vas a tener que luchar por economías de escala, etcétera, al anillo número 1. Y toda esta información obviamente forma parte de la construcción de un plan de negocios, ¿no? La estructura básica para implementar un plan de negocios que me permite evaluar la viabilidad en el mercado internacional de comercializar un determinado producto. Son 8:23, ya casi 8:24, nos hemos explayado un poco más. Quisiera explayarme un poco más. Vamos a revisar esto, por eso vamos a dejar esta diapositiva aquí. Ok, vamos a revisar también esta información, que es súper importante. Y aquí vamos a ver el aspecto contrario, el aspecto opuesto, ¿no? Las importaciones que realice Perú desde China hacia nuestro país. Y date cuenta acá de esto. El 42% de esa oferta exportable china vienen a ser bienes de capital, tecnología, celulares, computadoras, artículos para telecomunicaciones, vehículos, y después ya, bueno, vienen los tubos de acero, neumáticos, productos cerámicos, palas, excavadoras, cargadores, maquinaria pesada. Y en nuestro caso, mira qué es lo que ha ocurrido en el año 2019. Por ejemplo, los celulares han bajado tremendamente, ¿no? Las importaciones chinas. ¿Por qué, profesor? ¿Te acuerdas qué ocurrió el año pasado con Huawei y el mercado norteamericano? ¿Te acuerdas del lío, del conflicto que hubo entre Huawei y Estados Unidos? ¿Te acuerdas de la amenaza de retirar del mercado a Huawei? Bueno, eso tuvo un impacto en el año 2019. Tanto así que los principales teléfonos celulares que se comercializan en la actualidad, si te has dado cuenta, ya no son los productos que antes nosotros conocíamos, como Samsung, Sony, Motorola. Ahora tenemos productos chinos, Huawei, Xiaomi, marcas que no eran tan conocidas antes. No digo que sean productos malos, sino que, pese al conflicto que hubo el año pasado, la baja iba a ser mucho mayor, solamente fue de un 15%. Bajó el volumen de importaciones, producto del problema de Huawei. Computadoras. En el 2019 ha habido un alza enorme. Si evaluamos la importación de computadoras en este año, producto del teletrabajo, producto de las sesiones de clase virtuales, te vas a dar cuenta que también ha habido un incremento considerable
Se ha aprovechado el Tratado de Libre Comercio de manera enorme. En telecomunicaciones, acuérdate que acá en el país, en Perú, se está buscando restablecer ya la conexión 4G, 4.5G, de manera mucho más, digamos, descentralizada. La importación de vehículos también creció un poco el año pasado, este año va a estar terrible, ¿no? Imagínate cómo va a cambiar la información que tenemos del aprovechamiento de importaciones y exportaciones producto del acuerdo comercial con China del año pasado a este año. Esperemos que salga el primer informe y te vas a dar cuenta qué tanto es que ha cambiado esa curva. Productos de consumo que también importamos, bueno, vienen a ser el 30%, prendas de vestir, calzado, juguetes, artículos de oficina, algunos insumos básicos, minerales, sí, pero ya transformados, ¿no? Como producto intermedio, producto final. Y en términos generales, bueno, los textiles, los productos de acero, plástico, vehículos y productos farmacéuticos. Por ejemplo, los productos farmacéuticos bajaron enormemente el año pasado. ¿Producto de qué? Del debate que hubo sobre los productos genéricos. Y así, en realidad, toda esta información es de acceso libre. Te sirve para realizar investigación de mercados. La mayoría cree que para investigación de mercado lo único que debe revisar es, bueno, la página de CISEX, por ahí el ADEX Data Trade y de repente se me ocurre revisar el Trade Map y nada más. No, en realidad debes evaluar, debes revisar toda esta información. No te interesaría conocer solamente la movilización de mercancías, sino las proyecciones y el por qué. Y en base al aprovechamiento de un acuerdo comercial con mucha mayor razón. China es nuestro principal proveedor de textiles, ¿no? Para Perú. Nuestro top 5 de importaciones textiles, primero está China, en segundo puesto está la India, luego Bangladesh, Colombia y finalmente Estados Unidos. En insumos plásticos, artículos de plástico, para el hogar, para artículos de escritorio, nuestro primer proveedor ahí sigue siendo Estados Unidos, luego viene China, Brasil, México y Colombia. En insumos de farmacia, medicamentos, viene China, Suiza, India, Francia y Estados Unidos. ¿Por qué? Por el aprovechamiento de algunos tratados de libre comercio. Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo con la Unión Europea, pero no nos beneficia mucho en el rubro textil y plásticos, sino en el rubro de medicamentos, farmacia. Por eso es que las importaciones de Francia son bastante altas, a diferencia de Estados Unidos, donde hay un TLC con Estados Unidos, sí, pero no involucra mucho los beneficios en productos químicos farmacéuticos. Por ejemplo, esa información tendríamos que cruzarla con las partidas arancelarias, con el Trade Map, con CISEX. Todo esto es inteligencia de mercados. Una investigación de mercados bien elaborada te puede ayudar a encontrar y dar en el clavo con una muy buena oportunidad comercial que podrías aprovechar. Pero para eso, ¿qué necesitas? Información. Y la información la tienes aquí de manera gratuita y rápida. Información de primera mano y de una fuente confiable, que son las mismas instituciones estatales. Puede ser información que proviene también de una institución privada, cámaras de comercio. Todo depende de esto. Exportaciones principales, bueno, ya son las 8:30, para no quitarle tiempo al siguiente expositor. Vamos a terminar aquí con esta presentación. Hemos tratado de enfocarnos en el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, pero también hemos hecho una revisión veloz sobre la página de los acuerdos comerciales de Perú, acuerdoscomerciales.gov.pe. Ya hemos visto algunos puntos relevantes, información que puede ser de gran utilidad para nuestro plan de negocios e investigación de mercados. Por mi parte, espero que, si bien es cierto, el tiempo nos ha ganado una hora para hablar de todo esto, queda muy corto
y quizás tengamos una nueva oportunidad, un nuevo webinar donde tocaremos más a fondo estos temas. De momento, esto ha sido todo por hoy. Espero la presentación haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o consulta, las presentaciones de este webinar están al alcance de su mano. Pueden conversar con el área académica de CAMES para que se las compartan. Pueden contactarme vía LinkedIn como José Gerardo Podestá para alguna consulta o duda. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.